Hola a todos, bienvenidos. Somos estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria y en esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante dentro del estudio de los equinos, como es el pelaje. A lo largo de este video conoceremos sus características, tipos y la importancia que tiene en la identificación y manejo de estos animales. El equipo lo conforman Elis Nivicela, José Portilla, Ana Yaguana, Nayeli Salazar, Kevin Loján, Noeli Loján, Viviana Satián y Sheila Punin. En esta sección vamos a realizar una breve introducción al estudio del pelaje en los equinos. Para comenzar, es importante entender qué es el pelaje. El pelaje en los equinos se refiere al conjunto de pelos que recubre todo el cuerpo del animal. Este no solo cumple una función estética, sino que es fundamental para la protección, ya que actúa como una barrera frente a factores ambientales como el sol, la lluvia, el frío y el viento. Además ayuda en la termorregulación, permitiendo que el caballo mantenga su temperatura corporal adecuada. La importancia del pelaje radica también en que puede reflejar el estado de salud del animal. Un pelaje brillante y uniforme suele indicar un buen estado nutricional y sanitario, mientras que un pelaje opaco o áspero puede ser señal de enfermedad o deficiencias. Asimismo, es clave para la identificación de los equinos, ya que permite diferenciar individuos, reconocer razas y facilitar su manejo. Ahora bien, es importante no confundir algunos términos que suelen parecer iguales, como es el pelaje o pelo, capa, variedad y particularidades. En primer lugar, el pelaje o pelo hace referencia a la coloración total del animal. Este incluye no solo el color del pelo, sino también el de las mucosas, la piel, la crin y la cola. Es decir, el pelaje engloba todos los elementos que determinan la apariencia general del equino, incluyendo la capa, la variedad y las particularidades. Por otro lado, la capa corresponde al color de la cobertura del cuerpo y del cuello del animal, sin considerar las variaciones del tono, es decir, la capa describe el color base del equino. En cuanto a la variedad, esta hace referencia precisamente a las variaciones de tonalidad dentro de una misma capa, es decir, qué tan claro u oscuro puede presentarse ese color base. Finalmente, las particularidades son aquellas características distintivas que no modifican el color de la capa, como manchas, marcas o patrones específicos que permiten diferenciar a un animal de otro. Además, los pelajes pueden diferenciarse por la presencia de manchas, reflejos o rayas. Una vez comprendidos estos conceptos, es posible clasificar los pelajes de los equinos. Los pelajes se subdividen en dos grandes grupos, pelajes simples o básicos y pelajes compuestos. En los pelajes simples, la capa presenta pelos de un solo color. Sin embargo, la crin, la cola y los cabos pueden variar. Este tipo de pelaje se subdivide en dos categorías. En la primera categoría, la crin, la cola y los cabos son del mismo color o más claros que la capa. Algunos ejemplos son el alazán, el blanco y el negro. En la segunda categoría, la crin, la cola y los cabos son de un color más oscuro que la capa. Entre los ejemplos encontramos el saíno, el bayo, el ovuno y el gateado. Por otro lado, los pelajes compuestos se caracterizan porque la capa presenta pelos de dos o más colores. En cuanto a los factores que determinan el color del pelaje, el principal es la genética, ya que los genes heredados de los padres definen el color base del animal. También interviene la melanina, que es el pigmento responsable del color, existiendo principalmente dos tipos: la eumelanina, que da colores oscuros como negro o marrón, y la feomelanina, que produce tonos más claros o rojizos. Además, el ambiente puede influir en la apariencia del pelaje. Por ejemplo, la exposición al sol o la alimentación pueden hacer que el color se vea más claro o más intenso. Finalmente, podemos hablar de los principales tipos de pelaje o capas en los equinos. Entre los más comunes encontramos el pelaje alazán, que presenta tonalidades rojizas, el pelaje negro, que es completamente oscuro, el pelaje tordillo, que combina pelos blancos y oscuros y suele aclararse con la edad, el pelaje bayo, que es de color amarillento con crines y extremidades oscuras, y el pelaje castaño, que es marrón con variaciones en su intensidad. En conclusión, el pelaje de los equinos no solo es una característica externa, sino una herramienta fundamental que nos permite comprender aspectos de protección, salud, genética e identificación del animal. Cuando hablamos del pelaje de un caballo, muchas veces pensamos únicamente en el color de su cuerpo,
Sin embargo, el pelaje está formado por diferentes estructuras que no solo le dan su apariencia característica, sino que también cumplen funciones muy importantes para proteger al animal y mantener su bienestar. La primera estructura es la piel, que es el órgano más grande del cuerpo del caballo. La piel actúa como una barrera de protección frente a golpes, heridas, microorganismos y cambios del ambiente. Además, contiene glándulas sudoríparas y vasos sanguíneos que ayudan a regular la temperatura corporal. Cuando el caballo realiza ejercicio o la temperatura ambiental es alta, este va a producir lo que es sudor, lo que le permite disipar el calor y evitar un sobrecalentamiento. La segunda estructura es el pelo, que recubre casi toda la superficie del cuerpo. Cada pelo nace con un folículo piloso ubicado en la piel y tiene varias funciones. Entre esas tenemos lo que es proteger al caballo del frío y del calor, así como de la lluvia y de la radiación solar. Además ayuda a evitar pequeñas lesiones causadas por el roce y constituye una barrera frente a algunos parásitos e insectos. El color del pelo también depende de la cantidad y la distribución del pigmento, principalmente lo que es la melanina, que es el responsable de los diferentes pelajes que observamos en los equinos. Otra parte importante es la crin, que corresponde al conjunto de pelos largos ubicados en la parte superior del cuello. Aunque muchas personas lo relacionan únicamente con la estética, la crin también cumple una función protectora, ya que ayuda a disminuir las picaduras de insectos y protege el cuello de la lluvia y de la exposición directa del sol. Por otra parte encontramos la cola, la cual está formada por pelos largos que nacen en la parte posterior del cuerpo. Su función principal es servir como una herramienta natural para espantar las moscas, tabanos y otros insectos que pueden causar molestias o transmitir enfermedades. Además participa en la comunicación del caballo, ya que ciertos movimientos de la cola pueden reflejar su estado del ánimo. Por último están las cernejas, que son mechones de pelo ubicados alrededor de la parte inferior de las extremidades, especialmente visibles en razas como el Frisón, el Shire y el Clydesdale. Estas ayudan a proteger la piel frente a la humedad, el barro, la suciedad y pequeños golpes, aunque también requieren una buena higiene, ya que esta puede llegar a acumular lo que es humedad y favorecer algunas enfermedades de la piel. Estas estructuras mencionadas ayudan a proteger al animal, regular su temperatura corporal, defenderlo de factores ambientales e insectos y contribuir a mantener una buena salud, aparte de lo estético. Continuando con los pelajes básicos en equinos, podemos definirlos que son una de las formas más importantes de identificar un caballo. Los pelajes básicos son aquellos colores principales del manto que no tienen diluciones ni mezclas complejas. Además son la referencia primaria para identificar un caballo, ya que ayudan a su identificación individual, registros y genealogía y aplicaciones clínicas y reproductivas. La importancia de reconocer estos pelajes radica en el diagnóstico y comunicación entre profesionales del área de veterinaria, manejo y selección genética y documentación precisa en registros y certificados. Primero, el pelaje negro. Este caballo presenta todo el cuerpo, la crin, la cola y las extremidades de color negro. A veces por efectos del sol puede verse un poco oxidado o marronado, pero su color base sigue siendo negro. Es importante no confundirlo con otros pelajes oscuros, porque en el negro verdadero el pelo mantiene una pigmentación uniforme. Un ejemplo fácil de reconocer es cuando el caballo tiene el cuerpo completamente oscuro, sin tonos rojizos ni marrones. Luego tenemos el alazán, que es uno de los pelajes más fáciles de identificar. El caballo alazán tiene un color rojizo cobrizo en todo el cuerpo, mientras que la crin y la cola pueden ser del mismo tono o un poco más claras. No presenta pelos negros en las extremidades, como ocurre en otros pelajes. Este pelaje es muy común y puede variar desde un rojo claro hasta un tono más oscuro, casi chocolate, pero siempre mantiene esa base rojiza característica. El tercer pelaje básico es el castaño. Este pelaje por sí se caracteriza por tener el cuerpo de color marrón, pero con crin y cola y extremidades negras. Esta combinación es la clave para diferenciarlo del alazán, ya que muchas veces se puede confundir con el negro o con el valle oscuro, pero la presencia de zonas negras bien definidas ayuda a reconocerlo. En resumen, si el caballo es marrón y tiene puntas negras, probablemente sea castaño. Finalmente está el bayo. Este pelaje presenta un cuerpo de color amarillento, dorado o café claro con crin y cola y extremidades negras. Es uno de los más llamativos porque combina un color claro con el cuerpo con partes negras en las zonas distales. El bayo puede variar en intensidad desde un tono muy claro hasta uno más oscuro, pero siempre conserva esa característica de tener puntos negros.
Es importante observar bien las patas, la cola y la crin para no confundirlo con un palomino o con otros pelajes diluidos. Para diferenciarlos fácilmente podemos recordar esto. El negro es totalmente oscuro, el alazán es rojizo y no tiene negro en crin ni patas, y el castaño es marrón con crin, cola y extremidades negras. Y el bayo tiene un cuerpo claro o dorado con puntos negros. Y así esta clasificación es muy útil en clínica, reproducción y registros porque permite identificar correctamente a cada animal. En conclusión, los pelajes básicos son la base para entender la coloración del caballo. Aprender a reconocerlos nos ayuda no solo en la identificación individual, sino también en el manejo, registro y selección de equinos. En esta parte hablaremos sobre las marcas del pelaje en los equinos, las cuales son áreas de color blanco que aparecen principalmente en la cabeza y extremidades. Es importante mencionar que estas marcas no cambian el color del pelaje del caballo, sino que son características propias de cada animal. Debido a que su distribución es única, se utilizan como un método de identificación individual en registros técnicos, certificados, competencias, controles sanitarios y documentos de propiedad. Marcas en la cabeza. Las principales marcas que podemos encontrar a nivel de la cabeza son 1. Lucero. Es una pequeña mancha blanca ubicada en el centro de la frente. Generalmente es redonda u ovalada y puede variar de tamaño. 2. Estrella. Es una mancha blanca de forma irregular situada también en la frente. A diferencia del lucero suele presentar bordes menos definidos y una forma más variable. Lista. Es una franja blanca estrecha que recorre el centro de la cara desde la frente hacia el hocico. Puede ser corta o extenderse hasta los sollares. Careto. Es una marca blanca mucho más amplia que cubre gran parte de la cara, incluyendo la frente, el puente nasal e incluso el hocico. Es una de las marcas faciales más llamativas. Marcas en las extremidades. Ahora veremos las marcas que aparecen en las patas de los caballos o en las extremidades. Coroneta. Es una pequeña banda blanca localizada únicamente alrededor de la corona del casco. Calzado bajo. La coloración blanca se extiende por encima de la corona, pero permanece por debajo del menudillo. Media. La marca blanca llega hasta aproximadamente la mitad de la caña, cubriendo una mayor parte de la extremidad. Calzado alto o calcetín. Es una marca blanca que se prolonga hasta el carpo en las extremidades anteriores o hasta el tarso en las extremidades posteriores, siendo la de mayor extensión. Las marcas del pelaje tienen una gran importancia porque permiten diferenciar un caballo de otro, incluso cuando presentan el mismo color de campo. Por ello son fundamentales para la identificación individual de los equinos, el registro genealógico, competencias deportivas, inspecciones veterinarias, compra-venta de los animales. Continuando con los pelajes diluidos o modificados en los caballos, este es el resultado de genes que disminuyen o modifican la intensidad de los pigmentos de pelo, principalmente mediante el gen crema. Aunque también intervienen otros genes como DUN y Champagne, esto produce colores más claros y diferentes al pelaje original. El pelaje palomino se origina cuando el gen crema actúa sobre una base alazana. Se caracteriza por un cuerpo dorado y crines, cola blanca y muy claras. El Isabelo también es un pelaje claro, pero presenta un color crema o arena con las crines y extremidades más oscuras. El cremello aparece cuando el caballo hereda dos copias del gen, crema sobre una base alazana. Tiene el cuerpo color crema muy claro, crines casi blanca, piel rosada y ojos azules. El perlino también posee dos copias del gen crema, pero sobre una base bayo. Se diferencia del cremello porque las crines, la cola y las extremidades tienen un tono crema ligeramente más oscuro o café claro. El buckskin o bayo diluido se produce cuando una sola copia del gen crema actúa sobre un caballo bayo. Presenta un cuerpo dorado con crines y cola y extremidades negras. Pelajes mezclados o compuestos. Tordillo. Es un pelaje que se caracteriza porque el caballo nace con un color oscuro, como negro, castaño o alazán. A medida que envejece, comienza a aparecer cada vez más pelos blancos, hasta que este se vuelve casi completamente blanco. Sin embargo, su piel siempre permanece oscura. Se reconoce porque cambia de color con la edad. Presenta una mezcla de pelos blancos y oscuros, y tanto la crin como la cola también se van aclarando. Su principal diferencia es que es el único de estos pelajes que cambia progresivamente durante la vida del caballo. Ruano.
Presenta una mezcla uniforme de pelos blancos con pelos de color en todo el cuerpo, generalmente la cabeza, las patas, la crin y la cola conserva un color más oscuro. Se reconoce por esa distribución uniforme de los pelos y porque no cambia con la edad. Dependiendo del color base del pelaje, se distinguen principalmente 3 variedades: ruano azul, cuando el color base es negro; ruano rojo, cuando el color base es castaño; y ruano bayo, cuando el color base es bayo o marrón con crines oscuras. Su principal diferencia con el tordillo es que mantiene prácticamente el mismo aspecto durante toda su vida. Rosillo es una variedad del pelaje ruano, en la que los pelos blancos se mezclan con los pelos alazanes o rojizos, lo que le da un aspecto rosado o rojizo claro. Se reconoce por esa mezcla de pelos blancos y rojizos y porque la cabeza y las patas suelen tener una tonalidad más rojiza. Dependiendo de la proporción de pelos blancos y rojizos, se distinguen 3 tonalidades: el rosillo colorado, donde predominan los pelos rojizos o castaños; el rosillo claro, en el que existe una proporción casi igual de pelos blancos y rojizos, dando un tono más suave; y el rosillo blanco, donde predominan los pelos blancos y el caballo presenta una apariencia casi grisácea o plateada, aunque la cabeza suele conservar un tono más intenso. Su principal diferencia es que su color base es el alazán. Lobuno presenta un color gris ceniza o gris ratón y se caracteriza por tener una línea negra que recorre el lomo, conocida como raya de mula. También puede presentar bandas oscuras en las patas y en algunos casos una franja oscura sobre los hombros. Se reconoce por su color uniforme y por estas marcas primitivas. El lobuno claro se caracteriza por un tono gris brillante, en cambio, el lobuno oscuro posee un tono gris plomo más intenso y apagado. Moro es un pelaje formado por una mezcla de pelos negros y blancos, aunque predominan los negros, por lo que el caballo presenta un aspecto gris muy oscuro o ligeramente azulado. Se reconoce por esa mezcla de pelos, mientras que la cabeza, la crin y la cola suelen verse más oscuros que el resto del cuerpo. Su principal diferencia es que tiene como color base el negro, por lo que es el más oscuro de los pelajes mezclados. ¿Sabías que el pelaje de un caballo puede decirnos mucho sobre su estado de salud y el ambiente en el que vive? No solo cumple una función estética, sino que también actúa como una barrera de protección y ayuda a regular la temperatura corporal. En primer lugar, encontramos los cambios estacionales del pelaje. En países donde las 4 estaciones están bien definidas, como en muchas zonas de Europa o Norteamérica, durante el otoño y el invierno los equinos desarrollan un pelaje más largo y denso que les permite conservar el calor. Posteriormente, con la llegada de la primavera y el aumento de las horas luz, mudan su pelaje por uno más corto y fino para favorecer la pérdida de calor. Este proceso está regulado principalmente por el fotoperiodo, es decir, la cantidad de horas luz que recibe el animal, más que por la temperatura ambiental. Sin embargo, en Ecuador la situación es diferente. Al encontrarnos cerca de la línea ecuatorial, no existen estaciones tan marcadas como en otros países, por lo que estos cambios suelen ser menos evidentes. En nuestro medio, las variaciones del pelaje dependen principalmente de la altitud, del clima de cada región y del manejo del caballo. Por ejemplo, los caballos que viven en zonas altas de la sierra suelen desarrollar un pelaje más abundante para protegerse de las bajas temperaturas, mientras que aquellos criados en la costa o en zonas cálidas mantienen un pelaje más corto y fino durante casi todo el año. También existen cambios relacionados con la edad. Los potros presentan un pelaje más suave, fino y delicado, mientras que en los caballos adultos este se vuelve más resistente y uniforme. En animales geriátricos es frecuente observar un pelo más áspero, con menor brillo y una muda más lenta, debido al envejecimiento y a cambios en su metabolismo.
Otro aspecto fundamental es la alimentación. En caballos que reciben una dieta equilibrada, con suficiente proteína, energía, vitaminas y minerales, como es el zinc y el cobre, generalmente presentan un pelaje brillante y saludable. En cambio, una mala nutrición puede ocasionar un pelaje opaco, quebradizo, con pérdida de brillo e incluso retraso en la muda. El clima también ejerce una influencia importante. La temperatura, la humedad, la radiación solar y el viento modifican las características del pelaje. En ambientes fríos, el pelaje tiende a ser más largo y espeso, mientras que en climas cálidos permanecen más cortos para facilitar la disipación del calor. Finalmente, diversas enfermedades pueden alterar el pelaje. Entre ellas se encuentra la dermatitis, las infecciones por hongos, las infecciones por parásitos externos y algunos trastornos hormonales o metabólicos. Estas enfermedades pueden provocar caída de pelo, falta de brillo, cambios en su textura o una muda normal. Por esta razón, durante el examen clínico del equino, la evaluación del pelaje constituye un indicador muy útil del estado general de salud del animal. Importancia del pelaje. El pelaje es mucho más que una característica estética, es un indicador de salud y bienestar. Un pelaje brillante, limpio y uniforme suele reflejar una buena alimentación y una hidratación adecuada. El pelaje cumple funciones esenciales ya que protege la piel de los rayos solares y ayuda a regular la temperatura corporal. El pelaje ubicado en la boca y nariz sirve como receptores a la hora de comer o explorar terreno. El de las orejas le sirve como repelente de agua e insectos. El pelaje de la crin. Este cumple funciones muy importantes aparte de lo estético. Este sirve para mantenerlos calientes y secos, sobre todo en épocas de invierno. Las cernejas actúan como mecanismo de drenaje natural, evitando que el agua o sudor se acumulen en los pliegues de las extremidades. El pelaje también sirve para identificar a cada caballo, tiene particularidades que hacen que cada ejemplar sea único. El color del pelaje está determinado por la herencia genética. Los genes son transmitidos por los padres y definen el color de la capa y las marcas del potro. En conclusión, el pelaje es mucho más que una apariencia externa del caballo, es una herramienta que nos permite identificarlo, conocer su origen genético, evaluar su estado general y contribuir a una mejor selección reproductiva. Cuidar y valorar el pelaje es también cuidar el bienestar y la calidad del animal.